respiramos. Bueno, prepárense. Prepárense porque hoy venimos con un plato fuerte. A ver. Pelota. Una película que vamos a empezar por el cierre, que la van a poder encontrar en idioma original, subtitulada, completa, sin ningún corte en YouTube. Ajá. ¿Sí? La película se llama Julie Darling y es de 1982. Un policial con thriller, una película de suspenso que podría haber pasado sin pena ni gloria por las salas del mundo. De hecho, pasó sin pena ni gloria por las salas del mundo. Pero en Argentina tuvo un recorrido que la convirtió en un evento. A ver. Y ese recorrido es que el distribuidor de la película, cuando vio que Julie Darling era el título, pensó por un momento que tal vez ese título no iba a poder llenar las salas de cine. Ajá. Porque era raro. Porque era muy general. No tenía gancho, claro. Entonces ese joven distribuidor, del que vamos a hablar ahora, decidió ponerle otro título, Ay. en base a una serie de metáforas que él interpretó que la película contiene. Ajá. Señora, si tiene a los chicos cerca de la radio, sáquelos. Me imagino. El título con el que este distribuidor, llamado, no sé si lo conocen, Claudio María Domínguez, decidió estrenar Julie Darling, fue Déjala morir adentro. Ah, sí, claro. Mirá. Sí, Déjala morir adentro hizo que una película irrelevante se transformara en uno de los eventos que nadie que haya vivido en la década del 80 va a olvidar jamás. El título. Claro, Yo porque no la vi la película. Bueno, yo la vi este fin de semana porque estaba buscando una película con Anthony Franciosa, que es el protagonista, y de repente me encontré con que, claro, no la había visto nunca. Se estrenó acá en 1985. Ajá. Claudia María Domínguez fue muy famoso porque fue un niño prodigio que contestó preguntas sobre mitología griega y romana en Odol Pregunta. Sí. Y ganó, ¿no? Ganó, fue uno de los que ganó. Ganaron varios, pero él fue uno de los más famosos. Hubo varias victorias interesantes. Después hizo televisión, entrevistó a famosos, fue contratado por una distribuidora para que hiciera promoción de películas y después decidió él estrenar películas. Sí, hizo radio también. Después hizo radio, se convirtió en un gurú espiritual, tuvo sus situaciones, su manto de piedad, vamos a aprovechar para disfrutar de su momento. Yo llegué a hablar de esta película con él alguna vez en un programa de, no sé si de Gerardo Rossino, quién tuve, o con, no sé si incluso acá en Radio Mitre, perdón, sí, pero era una cosa rara, yo no era parte del programa y por algún motivo estaba ahí. Ah, mira, yo recuerdo que promovía que la gente tome espirulina. Bueno, por ejemplo. Sí, es verdad. Entonces, Déjala morir adentro fue un evento gigantesco. Claro, la realidad es que el título no significa nada, Ajá. que si uno lo piensa no dice nada, pero dio en el clavo de parece que lo dijera todo. Claro. Tanto es así que Clarín y La Nación no querían poner el afiche de la película, no querían poner el título y terminaron poniendo Déjala morir. Mira. En Callao y Corrientes había un afiche, una especie de gigantografía en la esquina de Callao y Corrientes que decía Déjala morir adentro y no había fotos de la película. Y la policía se quejaba porque dice que chocaban los autos en la esquina. Ahora, qué astuto que fue, ¿no? No, bueno, más que astuto, fue brillante. Sí. En aquella época los distribuidores de cine eran bastante timberos, osados, valientes y chantas. Porque le ponían cualquier cosa a cualquier... Estamos en el 85, Destape, pensamos. Claro. Lo que proponía... Después hizo un segundo afiche. El segundo afiche decía lo siguiente, se los voy a leer porque... El policial erótico que escandalizó al país. Déjala morir adentro. El día 10 del 12 del 85, la comisión calificadora aprobó por unanimidad y sin ningún corte el film más impresionante de la década. Déjala morir adentro. Primero, no es una película tan fuerte. No es la película más polémica del mundo. Sí es polémica porque la historia es la de un adolescente que odia a su mamá, que ama con mayúscula a su papá, ¿sí? La mamá es atacada por un proveedor, ¿sí? Que decide que la quiere violar y cuando la está violando ella lo ve y no hace nada para salvarla y por un accidente termina muriendo la madre. Cuando muere la madre, el padre ya tenía un amante de hace 3 años, con lo cual rápidamente quiere formar una familia y él dice, oye, ¿cuántas madres tengo que matar?
La primera no la había matado, fue por omisión. Bueno, la madrastra es Sybil Dunning, que es una especie de sex symbol del cine. Hay 2 o 3 desnudos gratuitos y hay un par de escenas de bastante polémicas, ¿sí? De fantasías incestuosas que, bueno, indudablemente 2 años antes no se podría haber estrenado, pero no es de lo más terrible que hay. La película es así efectista, tiene 2 o 3 vueltas de tuerca, tiene sangre, nada, tiene los ingredientes que todas las películas tenían en realidad en el 85, pero esta hacía la diferencia. Crónica y Popular decidieron poner el título entero. Lo que hacían era, no se podía mencionar el título en radio, en algunas radios se negaban a decir el título. ¿Se dan cuenta que no dice nada el título? Nada, pero no, sugiere todo. Capaz que interpretaban en la radio que Déjala morir adentro se refería a la pequeña muerte. Claro. y por eso no querían. Pero quiero decir, la censura de la dictadura todavía estaba en la cabeza de la gente. Y la verdad que Claudio María Domínguez también estrenó La ley de la calle de Francis Ford Coppola, que es una película de culto, una película muy prestigiosa. El propio Francis Ford Coppola le terminó agradeciendo porque La ley de la calle, con Mickey Rourke, era una película independiente que terminó 2 años en cartel. Un par de títulos más que puso Claudio María Domínguez. Compromising Positions la llamó Me la saca, doctor. Porque era un dentista, entonces le sacaba la muela. Él siempre encontraba la vuelta. No. Y Morgan Tenía Stewart, la idea FIFA. Morgan Stewart, Coming Home, se llamó El Pendex está de la nuca. No. Valía todo. Y el Déjala morir adentro, él se refería a que las fantasías incestuosas de ella debían morir en su mente y no ir más allá. Y también había un ratoncito encerrado y que no había... Bueno, él había encontrado y el ente calificador le dijo, la verdad es que las metáforas son metáforas y no las podemos censurar. El broche de oro de Déjala morir adentro, que está en YouTube con ese título, en inglés, con subtitulada, está impecable para ver en YouTube. ¿Pero ¿con qué título está? Con Déjala morir adentro, subtitulada, es el club de fans, con donde la va a buscar. La anécdota final incluye a Luis Pedrotoni. Ese grande. Luis Pedrotoni, el inefable Luis Pedrotoni, que era un hombre de cometer errores muy descontrolado. Se arrebataba y metía la pata de una manera. Bueno, en esa época los críticos, entre comillas, los periodistas de espectáculo, eran muy amigos de los distribuidores independientes. Entonces les decía, che, recomendame esta película aunque no sea buena para darme una mano. Era así, alevoso. Tony decía, no está mal, no está bien. Es verdad que no está ni bien ni mal, una película del montón que terminó hablándose 40 años más tarde. Luis Pedrotoni dice, mira, no puedo decir Déjala morir adentro en radio. Pero la voy a recomendar igual, porque sos vos, porque quieres. Bueno, voy a decir Déjala morir y con eso ya está. Okay, sí. Bueno, entonces se estrenaba el jueves, el miércoles Luis Pedrotoni dice, bueno, quiero recomendar una película, un policial con Anthony Franciosa, que era un actor, Franciosa si quieren pronunciarlo bien. Nada, bueno, no sé qué, y la recomienda, la tiene un amigo, un distribuidor, se esforzó mucho por traerla, bueno. Y el título, entonces se preparó para no meter la pata. Y cuando va a decir el título, le dice, la película se llama Déjala adentro. No. Le dice, Claudio María Domínguez cuenta esto, le dice, me suspendieron 1 mes de la radio. Me querían echar porque me equivoqué del título. Así que la censura siempre termina jugando en contra de las cosas. Totalmente. Así que es un hecho histórico, es una película que muestra la picardía, la locura, el disparate y también la obsesión de una categoría hoy olvidada que se llamaba, a la que se la denominaba valijeros. La película llevó a 20.000 personas el primer fin de semana. Fue un descontrol. Fue un éxito total en el Paramount. Pero por el título, vos decís. Claro, porque era la época del destape. Pensaron, esto es un descontrol. Aparte, no había imágenes. No nos dejan mostrar imágenes. La imaginación es más fuerte que la realidad. Exactamente. En esa época existía una categoría que se llamaba valijeros y eran unas personas que al no existir internet todavía, ¿sí? ni el VHS, iba al cine con su valija de trabajo. Y como cuidaban mucho su valija, la ponían sobre su regazo. Mirá. No la apoyaban en el piso. Bueno, eso es todo. El que sabe de aquella época, siempre se recomendaba no sentarse en las últimas filas de los grandes cines de la Valle. ¿No? Y no, esa es la realidad. Pero bueno, una época diferente, el destape, después la dictadura, una locura todo. Claro, 85. Sí, exactamente. Claudio María Domínguez estrenó películas de arte y ensayo, obras maestras, y estrenó estas barbaridades. Se las ingenió. Fue una decisión realmente brillante. Y como bien podría decir él, yo no dije nada, yo le puse ese título. La imaginación de usted, señora, señor. Lo cierto es que la película fue un éxito y hoy,
ya 40 años más tarde, todavía recordamos el título de la película y todavía hay gente que cuando la mencionamos decimos, y ni la vio. No, ahora me hiciste acordar a Jorge Lafauci. Jorge Lafauci, ¿se acuerdan que bueno, claro, se hizo muy famoso cuando estuvo en el bailando como claro. pero Jorge Lafauci siempre fue crítico de espectáculos, de cine y demás. Y no podía decir el título de una obra de teatro, no, le daba vergüenza, muy tímido él, decía monólogos de ahí abajo. Lafauci, cosita. No, a mí me mataba de inexplorado. ternura. Me mataba de ternura cuando no podía, le daba vergüenza decir monólogos de la vagina. Entonces, Es buenísimo. no, mortal. Pero bueno, así que ya lindo saben. los títulos. Si quieren buscarla en YouTube, ¿sí? Sí. A Julie Darling, 1982. Julie Darling, una película, es brava la película, pero no es tan terrible, que se estrenó en Argentina con el sugestivo título de Déjala morir adentro. Qué terrible.